Bueno, pues hola a todas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si no me conocíais, no. Bueno, vamos a empezar con los patrocinadores. ¿Qué decir de los patrocinadores? Pues que estamos encantadas de poder contar con ellos porque, bueno, pues son los que hacen posible que hoy estemos aquí y que se pueda celebrar este evento, así que todo nuestro agradecimiento. Pero también quiero agradecer a todo el equipo de organización, porque montar un evento como estos lleva mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo, mucho tiempo y mucho esfuerzo, que tienen mucho mérito y también son de agradecer. Para los que no me conozcáis, me llamo Cecilia, soy estadístico de formación y bueno, trabajo como analista de datos con Power BI hace ya bastantes años, soy una entusiasta de Power BI y hoy estoy aquí para hablaros de las funciones de usuario, las que me atasco, User Defined Functions en DAX de Power BI. Entonces, esta es una funcionalidad que salió en septiembre del año pasado, en septiembre de 2025, y que ha estado en preview, bueno, sigue estando en preview, pero ya estos últimos días ya se está anunciando que en breve va a pasar a ser GA. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una UDF? ¿Qué es una UDF en DAX? Pues fundamentalmente es una función personalizada que nosotros construimos, que creamos para encapsular una lógica que queremos utilizar después en distintas partes de nuestro modelo o incluso en otros modelos. Entonces, ¿cuál es la estructura que tenemos que utilizar, la sintaxis que debemos utilizar para crear una función UDF en DAX? Bueno, pues debemos empezar por la palabra clave define, que es la que define objetos en nuestros modelos, tablas, medidas y también funciones. A continuación debe ir la palabra clave function acompañada del nombre de la función que vamos a crear, del nombre que vamos a asignar a la función que nosotros estamos construyendo, y a continuación el bloque de parámetros entre paréntesis. Estos parámetros constituyen la definición de la información que vamos a pasarle a la función para realizar los cálculos que nos interesa hacer. Y veremos después las características que podemos especificar para los parámetros. Ya por último, la última parte de esta sintaxis es el cuerpo de la función, el código DAX que vamos a querer reutilizar, los cálculos que vamos a realizar y reutilizar en distintas partes en nuestros modelos. Entonces, bueno, esta es la estructura. Como en cualquier código DAX, podemos comentarlo, podemos en el cuerpo de la función incluir todos los comentarios que queramos, pero existe una forma de comentar especial en las UDFs que es utilizando estas 3 barras inclinadas y a continuación una descripción entre define y function. Cuando utilizamos esto, ¿qué es lo que ocurre? Estamos incluyendo un comentario sobre la función, pero además lo que va a pasar es que cuando nosotros vayamos a utilizarla, al llamar a esa función y abrirse el intelligence de la función, nos va a aparecer esa descripción. Con lo cual es un recurso muy útil para explicar qué es lo que hace esa función o cómo hay que utilizarla para que una persona que no está familiarizada con ella sepa cómo aplicarla, o nosotros mismos en el futuro, una función que hemos creado ahora y no nos acordamos muy bien de qué es lo que hacía, podemos recurrir a esa definición que nos va a ayudar mucho. ¿Dónde podemos crear las funciones? Podemos crearlos en 2 vistas, tanto en la vista de consultas DAX como en la vista TMDL. Y vamos a verlo directamente, todo esto que os acabo de contar, en la demo. Nos vamos a la vista de consultas DAX y aquí vamos a generar una función muy simple para ver un poco cómo funciona todo esto. Tenemos que empezar con define, a continuación function, y vamos a ponerle el nombre incremento a nuestra función. Después del igual tenemos que incluir los paréntesis dentro de los cuales vamos a meter los parámetros que queremos pasar a esta función. En este caso lo que vamos a construir es una función muy simple que lo que va a hacer es, con el valor que nosotros le proporcionamos a la función, lo incrementa un 10%. Súper simple. Entonces aquí vamos a poner directamente valor. Ese va a ser el nombre de nuestro parámetro. Y aquí tenemos que poner esta especie de flechita que lo que indica es que aquí viene el cuerpo de la función. Y el cuerpo de la función lo que va a hacer es
pues multiplicar el valor que nosotros estamos pasando por el parámetro por 1,1. Y esto nos incrementa en un 10% ese valor. Bueno, ya tenemos definida nuestra función. Vamos a comprobar que hace lo que nosotros queremos. Para eso hacemos un evaluate y dentro de los corchetes invocamos a la función incremento y como valor le metemos un 10. Si nosotros aquí le damos a ejecutar, pues nos encontramos con que nos devuelve un 11. Efectivamente, ha incrementado un 10% ese valor que le hemos metido a la función. Genial. Tenemos la función definida, pero la función todavía no está en nuestro modelo. Hasta que nosotros no damos aquí a actualizar modelo con cambios o a este hipervínculo que se genera encima cuando creamos una nueva función o cuando hacemos una modificación en una función ya existente, hasta que no demos aquí a actualizar el modelo, no está en nuestro modelo. Y de hecho, si os fijáis, lo que ha ocurrido aquí es que se ha creado la función y ya está dentro en nuestro explorador de modelo, ya la podemos ver dentro del apartado de funciones. Ya tenemos la función, con lo cual nosotros podemos venirnos al modelo y crear una nueva medida que invoque esa función. Incremento, ya nos aparece como si fuera cualquier otra del modelo, como si fuera un calculate o cualquier otra. Y aquí le metemos el 10. Y listo, nos la traemos al Canva y tenemos el resultado. No lo hemos hecho al definirla, pero vamos a meter ahora lo que comentábamos antes del comentario. Incrementa un 10%. Hasta que no lo doy a actualizar, eso es como si no existiera. Actualizamos el modelo, ese comentario ya está dentro del código de nuestra función y si ahora aquí la volvemos a invocar en la medida, fijaros lo que ocurre. Que aquí aparece tanto la estructura de la función como el comentario que nosotros hemos metido detrás de esos 3 slashes. Y aquí podemos aprovechar para explicar cómo hay que usar la función, en fin, para meter lo que a nosotros nos interese. Os comentaba antes también que podemos crear las funciones desde la vista TMDL. Perdón. Si nos vamos a la vista TMDL y cogemos esta función que acabamos de crear y la arrastramos hasta TMDL, se genera este código, que si os fijáis es prácticamente igual al que hemos generado en la vista de consultas DAX, con la diferencia de que el define se sustituye por create o replace. También se genera esta línea, pero la podemos obviar porque realmente no es necesaria para definir la función. Si ahora nosotras cambiamos el nombre de esta función y le damos a aplicar, fijaros cómo aquí ya tenemos la función incremento 2 creada en nuestro modelo. Por lo tanto, tenemos esas dos opciones para crear funciones UDF. Volviendo a la presentación, bueno, ¿dónde podemos utilizar estas funciones? Bueno, en las medidas, lo acabamos de ver en la demo, pero también las podemos utilizar en columnas calculadas, en cálculos visuales o incluso en la definición de una UDF. Podemos ya invocar a otra función UDF que hayamos creado previamente. A la hora de nombrar nuestras funciones, de poner nombre a nuestras funciones, tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones. En primer lugar, no se pueden utilizar palabras reservadas como evaluate, define, porque ya se están empleando en el lenguaje DAX para otra cosa, de la misma manera que no podemos utilizar los nombres de funciones que ya existen. No podemos ponerle a nuestra función calculate, ya existe una función calculate. Eso generaría un conflicto. Sería feo. Dentro de los caracteres que podemos utilizar en el nombre están todos los alfanuméricos, los caracteres de subrayado y los puntos. De manera que se nos quedan fuera de la posibilidad de uso los espacios o los caracteres especiales. Esos no los vamos a poder utilizar. Y con los puntos hay que tener en cuenta ciertas restricciones, que son las siguientes. Nosotros podemos utilizar un punto dentro del nombre de la función, donde queramos, pero no podemos hacer que la función comience o finalice en un punto. Y tampoco podemos utilizar puntos consecutivos para nombrar la función. Entonces, bueno, esto es una consideración a tener en cuenta. De hecho, si no lo hacemos, se queja y no te deja generar la función. Entonces, a la hora de generar los parámetros, también tenemos que tener consideraciones con la nomenclatura a utilizar. Básicamente es la misma, son las mismas reglas que en el caso del nombre de la función,
con una particularidad, y es que no se pueden utilizar los puntos. En los parámetros no podemos utilizar los puntos. Entonces se quedan fuera espacios, puntos y caracteres especiales. Todo eso lo obviamos. Vamos ahora con las características de los parámetros. Veíamos antes, este es el bloque de parámetros y aunque en la demo que hemos hecho únicamente hemos utilizado el nombre del parámetro, siempre llevan asociados estas tres características. Aunque no las pongamos, existen, están y por defecto tienen un valor. Y es muy relevante saber cuál es el funcionamiento de estas características que podemos asignar a los parámetros, ¿vale? Entonces, estos son los valores que pueden tener el tipo y el modo. ¿Qué es el tipo? El tipo es el tipo de dato que vamos a permitir que entre a través del parámetro en nuestra función. Y el modo es la forma en la que se va a evaluar ese parámetro dentro de la función que nosotros hemos definido. Entonces, el subtipo realmente es una opción que solo existe para el valor escalar, que ahora lo veremos. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos no lo vamos a tener que definir, pero el modo y el tipo son relevantes, especialmente desde mi punto de vista el modo. Y vamos a explicar, eval y val son los valores por defecto, lo que hemos hecho antes. No hemos puesto nada, pues lo que estamos diciéndole realmente al motor es que son esos dos tipos, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si nosotros vemos las dos posibles valores que tiene modo, hemos visto que val es el que viene por defecto, y lo que ocurre es, cuando utilizamos val, que el valor del parámetro se evalúa antes de invocar la función. Entonces se hace el cálculo de ese parámetro y después, cuando la función llama a ese parámetro, coge el valor, el resultado ya de ese parámetro. Sería un poco como hacer que el parámetro sea una variable dentro de una medida DAX. Y en este caso, cuando es exp, lo que ocurre es que el parámetro se evalúa dentro de la función. Es decir, cuando la función llama al parámetro, ahí es donde se evalúa el valor de ese parámetro. Con lo cual puede verse afectado por distintas cuestiones. Podemos tener diferentes contextos y esto hace que el resultado no sea siempre el mismo, puede variar. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Porque esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, volvemos a nuestra vista de consultas. En este caso ya los traigo escritos para ser más ágil, ¿vale? Tengo aquí dos funciones. He definido dos funciones. El cuerpo de la función de las dos es exactamente el mismo. Es un calculate que coge el parámetro y le aplica el filtro de tipo de servicio reclamado. Y aquí el cuerpo de la función es exactamente el mismo. Las dos funciones tienen un único parámetro y la diferencia entre las dos, la única diferencia entre las dos es que en un caso hemos puesto modo val y en el otro hemos puesto modo exp. Entonces, aquí, si yo evalúo el resultado de las dos funciones sobre la misma medida, mirad lo que ocurre. Ejecuto. Y aquí he obtenido dos valores completamente distintos. El cuerpo de la función es exactamente el mismo. ¿Por qué tengo dos valores? ¿Por qué obtengo dos valores diferentes? Pues vamos a verlo. A ver, si me deja, es que no lo veo. Ahora. En este caso, como hemos definido el parámetro val, ¿qué es lo que ocurre? Se evalúa fuera de la función, antes de invocar la función. Entonces, ¿qué es lo que hace? El número de servicios es la medida que estamos cogiendo. Calcula el número de servicios. ¿Cuántos hay? Pues no sé cuántos salían. Uy, no sé cuántos salían. Pues los que fueran, ¿vale? Muchos. Ha hecho el cálculo de los servicios y cuando el parámetro val calculate no le afecta el filtro porque el cálculo ya está hecho fuera. Ya tengo un valor constante que viene de fuera y al que no le va a afectar el calculate. En este caso no ocurre lo mismo porque el parámetro se evalúa dentro de la función. Entonces se va a evaluar dentro del calculate y le va a afectar el filtro de reclamación. De esta manera, lo que ocurre aquí es que aquí, en esta parte de abajo, lo que tenemos es el número de servicios de tipo reclamación. No todos, como en el caso anterior. Esto es muy relevante a la hora de construir nuestras funciones, porque si no lo tenemos muy en cuenta, podemos encontrarnos con resultados que no son los que queremos. Dentro del tipo tenemos todas estas opciones. En eval es el que viene por defecto y aquí con esto lo que estamos haciendo es decirle a la función que el parámetro puede admitir un escalar o una tabla. Y en este caso el modo solo puede ser val. No vamos a poder elegir nunca el exp cuando tengamos en eval. En el caso de escalar,
lo que nos van a aparecer es todos estos subtipos posibles en los que vamos a determinar qué tipo de escalar va a poder coger ese parámetro. Si va a ser un tipo texto, un numérico, uno de fecha, etcétera. Y en este caso sí podemos elegir el modo. Podemos elegir el modo en el que se va a evaluar el parámetro. En el caso de table lo que acepta es una tabla y tenemos también las dos opciones. Y en este grupo del final, que terminan todos en ref, el parámetro, lo que vamos a tener que pasarle al parámetro es una referencia a una medida, una columna, una tabla, etcétera. Y en este caso, únicamente vamos a poder utilizar el modo exp, no nos va a dejar utilizar el modo val. De hecho, si venimos otra vez a la demo, al ejemplo que hemos puesto al iniciar, y aquí que no habíamos puesto nada, entonces por defecto me estaba poniendo en eval. Si yo ahora pongo table, hay que poner los 2 puntos. Si yo pongo table y le doy a ejecutar, me da un error y me dice: la función espera una expresión de tabla para el argumento 1. Igual que si yo estoy utilizando una función de DAX cualquiera y estoy metiendo un parámetro que no tengo que meter, me va a dar un error. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto, todas estas características de los parámetros son importantes y hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de definir nuestras funciones. Pero ahora lo que yo quería enseñaros es un ejemplo de caso de uso que he utilizado yo en mi trabajo. Normalmente nosotros trabajamos con muchos gráficos de líneas de evolución temporal y siempre solemos incluir los valores máximos y mínimos porque dan una visión de el rango de variabilidad que tenemos, cuál es el punto en el que es más problemático y el menos problemático, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues es una medida de la del cálculo de este máximo que utilizamos todo el rato. Pues es una candidata perfecta para meter en una ODF. Además, que esto también muchas veces nosotros lo hacemos, metemos en un parámetro de campos distintas medidas de manera que al cambiar, bueno, pues se nos vaya cambiando la medida representada en el gráfico y por tanto también tiene que ir cambiando ese valor máximo. Bueno, pues para que veáis un poco, para que os hagáis una idea, este es el código del cálculo de ese máximo sin funciones y este es el código utilizando una función que coja todo ese código que aquí arriba se está repitiendo todo el rato exactamente igual, que además lo tengo que picar, que no sé qué. Entonces, todo esto es maravilloso porque me reduce código, hace que sea más legible y además facilita el mantenimiento si en un momento dado hay que cambiar cualquier cosa, ¿no? Con lo cual es una aplicación muy interesante. Y ya por último, para terminar, os quería hablar sobre DAXLib. ¿Qué es DAXLib? Bueno, a mí personalmente me parece una cosa maravillosa. Es un repositorio de funciones UDF que han creado los italianos, en las que podemos ir a descargarnos funciones UDF que ha generado gente y las ha tenido a bien colgarlas ahí para que todas las podamos usar. Y además es tan fácil como descargarse el código, pegarlo en el TMDL y darle a aplicar. Y tienes todas las funciones disponibles para tu modelo. Es maravilloso. Y además también tienes la opción de, si tú has generado un código interesante, subirlo ahí y que ponerlo a disposición de la comunidad y de quien quiera utilizarlo. Entonces las UDFs, bueno, a mí me parecen que ha sido un evolutivo maravilloso en Power BI, que permite encapsular lógica de negocio o lógicas muy repetitivas, utilizarlas en distintos puntos del modelo, incluso en otros modelos, organizar una librería de funciones dentro de tu propia empresa, subir la librería y compartirla con la comunidad, ahorrar líneas de código escritas, reutilizar ese código, ganar en legibilidad y en mantenibilidad. Por lo tanto, bueno, pues me parece que son súper interesantes y espero que os hayan resultado de utilidad las cosas que os he contado y las podáis aplicar en vuestros proyectos. ¿A medir cuánto el tiempo de rendimiento? No, tiene Ricardo,
tiene una charla que... sí. La lista de Sí, yo no lo he probado, ¿eh? Yo tengo que decir que no lo he probado. Es muy claro, muy evidente de que tenemos una serie de medidas y estaría Quedan bueno. 5 minutos de preguntas, puedes probar. Sí que está espectacular. Yo creo que es algo... Sí, no, bueno, a mí me parece maravilloso. Es como... Vamos, yo por lo que estuve haciendo el año Nada, pasado, El micro. Micro. bueno, es algo parecido a cuando en Python tú también defines funciones para poder volver a utilizarlas. Es lo que me estaba pareciendo. Es eso, un recurso de desarrollo, Mm. ¿verdad? Sí, totalmente. Es como las funciones personalizadas que tú puedes generar en Power Query también. Pues lo mismo, pero trasladado a DAX. Sí, el lambda de Excel Sí, y todo eso también. sí, eso se es. me oye con el micro. O sea, es súper útil. ¿Alguien quiere cantar una canción? ¿Una pregunta más? Muy chula. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Está muy guay. Yo también tengo pendiente eso y las ventanas. Yo estoy sin ventanas en casa. Todavía no he aprendido las funciones de ventanas. Ya tenemos para la próxima sesión. Irene. No, esas las tengo que tocar. Además, ahora en el curro que estoy, es que hace falta muchísimo. Es que yo creo que es una cosa espectacular. De toda la vida viven programación. Sí. Sí, efectivamente. Cosas de toda la vida que han visto que son útiles en más sitios. Sí. Que además... No, es que en Python Cuando es has hablado maravilloso. de referencia a una función, mi mente ha pensado en punteros. Sí. Perdón, eso. Digo, has hecho referencia a la parte de las variables tipo referencia y demás. De repente me he ido a los punteros. Me he acordado de mi época de programación, de desarrollo. Sí, yo creo que el tratamiento de los parámetros, como lo has explicado súper bien, es lo más difícil en el sentido de qué es lo que es nuevo. Porque tú crear la función, aplicarla, no sé qué, te va a ser fácil. Pero darte cuenta que si le metes el parámetro de una forma o de otra, te va a cambiar el resultado. Eso lo has contado súper bien porque se ve que no... Un ejemplo vale más que un Vamos, es que te puede fastidiar lo que estás haciendo. Totalmente. Y luego ve tú a explicar por qué te da ese valor. Bueno, igual te quedas sin fin de... No, es bueno saberlo. Y además con el IntelliGence, cuando sale la estructura de la función y salen los parámetros, pone las características de tipo y de modo. Y entonces también hay que fijarse en eso cuando vas a utilizar una función que haya hecho otra persona, porque hay que tener en cuenta cómo va a tratar ese parámetro la función. Sí, incluso en los raros esos de ref, los que ponen... Los italianos te recomiendan que si vas a poner un parámetro de referencia de tabla, en el nombre al parámetro le pongas tabla, o le pongas column, o le pongas no sé qué, para que no te despistes. Está súper bien. Yo creo que es algo que aprenderemos a usar y que luego será como todo. No podremos vivir sin Sí, totalmente. Quedaremos Bueno. abducidos. Oye, qué chulo. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Bueno, gracias a vosotras.